Lucía Ramírez, ¿te gusta tu trabajo? De los 85 años de media que vas a vivir, 40 te los vas a pasar trabajando. ¿Qué menos que hacerlo de algo que te guste, ¿no? Hay que elegir lo que uno quiere ser. Vale, ¿qué me gusta de verdad? La elección es complicada. Es el momento de replantearse las cosas. Mientras tú estás diciendo lo que me merezco, lo que mi jefe tiene que hacer, lo que no hay derecho, bla, 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 quejándose, A ver, ¿qué cosas has hecho que te diferencian de tus compañeros? hay un tío al lado que lo que está haciendo es currando de manera inteligente, poniendo foco y de repente te vas a dar cuenta pues, que este tío te lleva muchísima ventaja. ¿Qué le diría a los chavales? Que hagan lo que les apasione. A mí me pasa que con la edad creo que debería haber estudiado más inglés. De que es algo que tenía que haber hecho más joven, no ahora. Yo me fui a Estados Unidos. ¿Sí? Fui a Estados Unidos, sí. Cuarto de la ESO. ¿Y eso? Mano Santa. O sea, volví bilingüe a la hora de buscar trabajo. Es una locura. Pero si tuviese un hijo, lo envío a Estados Unidos seguro, vamos. 100%. ¿Y sabes con qué? ¿Con qué? Con Alianza de Idiomas. ¿Y eso? O sea, si tienes 18 años... No, olvídate. Olvídate de todo. Entre 13 y 18 años. Y absolutamente todo. O sea, no tienes que hacer nada. Te pones una familia, tú vas con una familia Visado, todo. americana. Sí, esto gestiona el visado, evidentemente. Familia americana, y vas a hacer ahí un curso escolar. Socializas, idioma, experiencia, todo. Futuro. Me encanta, ¿Por qué? ¿Qué eres? me apasiona. Soy bailarina profesional de danza española y flamenco, en ocasiones actriz y coreógrafa. ¿Qué hace una bailarina en su día a día? Pues trabajar muchísimo, muchísimo. Depende de si tienes trabajo, si no, a qué tipo de danza te dediques, pero normalmente estar de aquí para allá, currando. ¿Cómo te has formado tú para llegar a ser bailarina? Pues bueno, yo empecé en el colegio realmente, porque mi padre no podía venir a buscarme y entonces me dijo, tenemos dos opciones, o apuntarte a ajedrez o a danza. Y yo era una niña súper inquieta, estaba todo el día moviéndome de acá para allá y entonces al final fue como, bueno, pues te apuntamos a danza. Y ahí empecé y me acuerdo que a mí me encantaba la danza clásica, o sea, yo me apasionaban las puntas, todo eso, y también iba a clases de sevillanas, pero eso no me gustaba nada. Y entonces fue pasando el tiempo, mi profesora, pues, no sé, le dijo a mis padres, oye, esta niña, ¿por qué no se presenta al conservatorio, tal? Y al principio, pues, yo no quería, mis padres tampoco conocían lo que era, pero bueno, pues más tarde al final decidí hacer las pruebas, entré y ahí me enamoré del flamenco y de la danza española en general y he estudiado pues en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, se llama, que es como el conservatorio, bueno, que por estadística a más profesionales saca al mundo laboral, sobre todo de danza española, que es mi profesión, mi especialidad. ¿Y cómo es el conservatorio? ¿Cuántos años son? ¿Si es difícil o fácil? El conservatorio es muy complejo. O sea, bueno, puedes entrar en realidad con la edad que quieras. Lo que pasa es que, bueno, la danza es, o sea, es un mundo que se termina pronto, o sea, no es una carrera que dura hasta los 90 años, como podréis comprender. Entonces, pues normalmente si vas con la edad, los niños entran con 8 años, es como, y entonces hacen de primero a cuarto de enseñanzas elementales. Y luego está el profesional, que son de primero a sexto de enseñanzas profesionales. Y ya en enseñanzas profesionales puedes elegir entre danza española, danza contemporánea o danza clásica. En mi caso, por ejemplo, yo entré con 12 años a elemental. Entonces yo ya era mayor, pero lo agradecí porque esos 2 años de diferencia me daban una madurez que, bueno, que quizás si hubiera entrado yo antes no la habría tenido. Sabes que hay gente que es más pequeña y la tiene y está fenomenal, pero yo en mi caso siento que me vinieron muy bien esos 2 años. Porque el conservatorio es una disciplina muy militar. Y a los 12 años has dicho que eras como mayor. O sea, la gente suele ser más joven para cuando entra al conservatorio. Sí, yo era mayor. La gente, o sea, entre 8 o 10 años. Yo no entré en primero de elemental, yo entré y ya me promocionaron a tercero. Entonces, bueno, estaba con chavales a los que sacaba yo de 2 años, más o menos. Pero a mí me sirvió un montón, al principio tenía un poco de complejo con eso, de, soy más mayor, tal, pero luego me di cuenta, y en profesional, porque vi que había gente más mayor, que... Bueno, que si no yo no hubiera podido, porque para hacer el conservatorio tienes que tener la cabeza como un ladrillo. O sea, es muy duro físicamente y mentalmente.
Siempre se asocia un poco a eso, ¿no? O sea, en el mundo de la música y de la danza también, el hecho de el tener esa disciplina, ¿no? Estar todo el rato... Pasa lo mismo con un instrumento, que horas y horas y horas y horas. Claro. O sea, en nuestro caso pensar que son... nosotros estudiamos en el conservatorio de 9 a 2 o 3 de la tarde, comíamos y el instituto de 4 a 9 y media de la noche. Entonces, o sea, al final ha sido como una formación de alto rendimiento. Y claro, yo al entrar un poquito más tarde pude hacer los 2 primeros años de instituto, porque elemental es por la tarde. Entonces pude hacer los 2 primeros años de instituto en un instituto normal. Y entonces pues bueno, conocí a gente que no hacía arte. Bueno, pues no sé, yo lo agradecí un montón, porque al final te relacionas con otro tipo de gente y al final cuando haces el conservatorio por la mañana y el instituto por la tarde, aunque sean de diferentes conservatorios, pero la gente es un poco del mismo círculo. Y bueno, es complicado, claro. Y cuando acabas de trabajar, o sea, cuando acabas el conservatorio, perdón, ¿es fácil encontrar trabajo? No. ¿No? Y siendo mujer menos. Claro, pues somos muchísimas más. Sobre todo, o sea, la danza española y el flamenco, al final es un mundo bastante pequeño, bastante cerrado, y somos muchas más mujeres. Entonces yo me acuerdo de la audición que hice para entrar en la compañía en la que estoy ahora, buscaban 8 chicos y 8 chicas, porque siempre buscan más o menos, normalmente para una compañía pública o para una compañía grande, pues equilibrar número de hombres que de mujeres. Y claro, la audición que hicimos nosotras fue de 400 mujeres, la de ellos fue de 100 chicos. Cogían a 8 y 8, claro, pero no tiene nada que ver. ¿Tú en qué momento te planteas vivir de esto? Es decir, joder, pues aquí puedo yo tener una salida profesional, ¿no? Más allá de lo que tú has comentado de que muchas chicas hacen danza o bailan durante el colegio, pues como actividad extraescolar y tal. Pues yo no sé en realidad... Bueno, sí que tengo puntos claves en los que me di cuenta que ya lo estaba apostando todo a esto. Porque, o sea, yo me acuerdo en el cole, pues me acuerdo que hubo un viaje de fin de curso y yo decidí no ir porque yo tenía la actuación de fin de curso. Y para mí eso era súper importante, la actuación de fin de curso en la asignatura de danza, en la extraescolar. Y ahí ya era como, jo, es que esto me gusta de verdad. Y luego cuando entré al conservatorio, pues es que al final se convirtió en mi vida y veía que también me daban pie, me animaban, tanto desde fuera como yo desde dentro, como que, no sé cómo explicarte, confiaba mucho en mí, aunque muchas veces en el concert era como que tampoco sacaba muy buenas notas, pero como que, yo qué sé, tío, yo sentía como la necesidad, yo cuando era pequeña bailaba en mi casa, ¿sabes? Jugaba a crear coreografías, jugaba a mirarme en el espejo y a hacer figuras con el cuerpo, o sea, al final como que es algo que ha sido muy natural en mí. Y entonces ya me acuerdo que, porque yo sacaba buenas notas, ¿sabes? Y me encantaba estudiar, me ha encantado siempre. Pero llegó cuarto de la ESO y me acuerdo que ya era como tenías que elegir ciencias o letras. Y yo siempre he sido como muy perfeccionista y digo, vale, si yo estudio ciencias, quiero sacar buenas notas, o sea, quiero ir a muerte, quiero hacer algo. Y claro, si yo me dedicaba a eso, no podía rendir en el conservatorio como yo quería rendir. Entonces al final fue como... Las letras también me apasionaban, pero me costaba menos que quizá la dedicación que le hubiera tenido que dedicar a las ciencias. Entonces en el momento en el que yo dije, vale, me meto a sociales porque quiero aprovechar el tiempo que invertiría en ciencias para ensayar, ese momento fue súper clave de decir, vale, es que no quiero estudiar. ¿Y cómo es ese primer momento en el que te llega la primera oferta de trabajo para actuar como bailarina? Pues, o sea, bueno, es que yo me gradué en el año de la pandemia del conservatorio. Entonces, claro, o sea, imagínate, el año de la pandemia fue un año súper complicado porque no había curro de nada y de danza menos, o sea, al final nadie iba al teatro, nadie se movía. ¿Y qué pasaba? Que bueno, las audiciones eran todo vía online, pero eran para proyectos que quizás se hacían, quizá no. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, salió una cosa, la eché con varias amigas, en Valencia, de hecho, en la Mutant de Valencia era un proyecto de La Tristura, que es una compañía de teatro que buscaban bailarinas, y yo me acuerdo que ese momento fue como, hostia, o sea, me muero, o sea, ¿sabes? Pero a la vez era como,
vale, pero esto es el principio, o sea, no me tengo que alegrar tanto, Lucía, o sea, curra, ¿sabes? Y luego ya es que el segundo curro ya fue, bueno, la anécdota esta que te iba a contar, que era que yo estaba bailando en Amor de Dios, que es como un centro de profesionales para profesionales de la danza española y el flamenco, o sea, es un centro como histórico y ahí van gente muy importante a ensayar. Y bueno, pues apareció un director de cine que estaba buscando una chica y pues me cogió para la serie. Y entonces, pues eso, ese momento sí que fue de decir, no sabía ni que tenía este sueño y lo he cumplido, ¿sabes? ¿Para qué serie? Se llama El mejor infarto de mi vida. En Disney Plus está. Bueno, que salga en un capítulo, pero da igual, o sea, Sí, sí. era como un flashback de la prota de joven, era de Olivia Molina. Qué bueno. Ese momento en el que, además has dicho pandemia, ¿no? Poco trabajo y además es cuando tú te gradúas y tienes que de verdad apostar por todo, ¿no? Tienes gente a tu alrededor que te dice, oye, a lo mejor no es lo ideal dedicarse a esto, a un mundo tan complicado. Sí, o sea, mis padres siempre me han apoyado, pero es verdad que mi padre siempre era como, haz algo más, estudia. Y yo me acuerdo, yo he empezado 2 carreras. Empecé la carrera de historia, porque me apasiona la historia también, y me metí a historia y lo que pasa es que me pasaba todo el día bailando. La cabra tira al monte, ¿no? Sí, o sea, al final era como, es que si yo quiero hacer historia me quiero dedicar en cuerpo y alma y es que no estoy pudiendo hacerlo porque ahora mismo encima era el último curso del conservatorio, bueno, que al final quería preparar muchas cosas y claro, luego, ¿qué pasó? Que tiempo más tarde también he tenido temporadas de que no había curro y he dicho, bueno, me meto a estudiar, como sea, me metí a la UNED a Educación Social. Y bueno, y empecé y tampoco, porque al final pues me salían cosas de danza y era como, es que tengo que hacer esto. Y ya está. ¿Y cómo se vive teniendo que depender económicamente, por ejemplo, de me tienen que coger para esta actuación, ahora no tengo trabajo, ahora sí? Pues, a ver, es complicado. Yo en mi caso tengo mucha suerte porque mis padres son de Madrid y yo sé que en el momento que lo necesite me pueden ayudar o me puedo ir a vivir a su casa, ¿sabes? Aunque, bueno, ya he tomado la decisión de que no lo quiero hacer porque ya me he independizado, ya no hay que volver, pero bueno, sé que está ahí. Entonces, a mí me pasó cuando salí que no había nada y que fue como, bueno, pues todo lo que me quiero pagar de clases o todos los gastos que tengo, voy a currar dando clases, ¿sabes? Dar clases era como la salida un poco más fácil, ¿no? Porque al final siempre buscan gente para sustituciones, para escuelas y... Perdón, me estoy yendo de la pregunta. Repítamela. O sea, el aspecto de no tener como un trabajo fijo. Vale, sí. Se vive mal. Porque hay muchas veces que es súper frustrante. Y yo he tenido momentos súper frustrantes de decir, es que lo dejo. Pero justo no sé por qué en esos momentos pues siempre han aparecido cosas que me han motivado, como por ejemplo el certamen coreográfico de Madrid, que era como una oportunidad de, vale, no tengo curro ninguno, pero es un lugar donde exponer mi trabajo y que alguien lo vea. Y de ahí me pueden salir cosas o yo qué sé, que alguien le remueva algo y me llame. Al final también las redes sociales hacen mucho ahí, de, bueno, he estado trabajando, he estado estudiando con fulanito, lo voy a subir, a ver si alguien me ve, le gusta, a ver si me llaman, escribir a todas las compañías. Yo he escrito un montón de compañías para ir de oyente, sobre todo cuando empezaba. Oyentes como ir de becario, o sea, como tú vas por detrás a aprendértelo a que te vean. Y si les gusta te cogen y si no, no. Pero se vive con muchísima frustración. Y tengo muchas amigas que se han tenido que dedicar a la hostelería o cosas que no han querido, a las que no han querido dedicarse por necesitar dinero. ¿Cómo es tu jornada laboral? Más o menos, porque entendemos que no todos los días actúas, ¿no? También tendrás ensayos y te llevarán su tiempo. O sea, actualmente yo estoy en una situación súper privilegiada porque estoy en una compañía en el Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues tengo un poco la vida que siempre he soñado de, pues me levanto, me voy a la compañía, estamos allí 6 horas y estamos preparando diferentes espectáculos. Hace poquito hemos hecho el Amor Brujo, el viaje al Amor Brujo y entonces, pues eso, tengo esa jornada de 6 horas y luego cuando salgo a las 4, pues o me pongo a hacer mis propias coreografías, que ahora estoy montando una cosilla para un compañero, o tengo tablao, que es otra cosa que me encanta hacer,
O, bueno, también tengo mis hobbies y mis aficiones que también las hago. Pero sí, la verdad que lo normal y sobre todo en época de mucho trabajo es estar ensayando en toda la jornada de la compañía y luego mis cosas toda la tarde. Hablabas antes de compañeras que han tenido que dejar como... O sea, dedicarse a otra cosa. ¿Hay mucha tasa de abandono en cuanto a ser bailarín? Mogollón. O sea, sobre todo a la salida del conservatorio hay como varios tipos de personas. Hay unos tipos de personas que no se vuelven a poner el maillot en su vida. Y eso es porque, bueno, pues el conservatorio muchas veces es muy frustrante y hace mucho daño y hay muchas personas que eso sufren mucho y es como no quiero volver a bailar en mi vida porque esto pues no me ha hecho bien justo. Entonces, pues hay gente que deja de bailar del tirón por eso, por tema más emocional o físico, por lesiones. Y luego hay mucha gente que también dice, es que lo que tengo que sufrir para poder vivir de esto no me compensa, porque no me gusta tanto, ¿sabes? Y eso es súper honesto y súper lícito. Y si yo hubiera podido hacerlo en algún momento, pues me lo hubiera planteado porque hubiera dicho, joe, pues es que se sufre un montón, porque no hay curro, porque físicamente es súper duro y mentalmente también, o sea... Entonces, sí, hay mucha tasa de abandono y luego mucha gente que empieza a currar pero que el trabajo es escaso, que no les llaman o que no hay por dónde cogerlo y dicen, mira, para sufrir prefiero hacer otra cosa. ¿Cómo es ese trabajo que haces tú fuera del trabajo? Porque intuyo que como bailarina profesional habrá muchas cosas parecidas con ser deportista de élite. Y con lo que voy es a lo que tú has dicho, a nivel físico. O sea, tú, por ejemplo, intuyo que harás trabajo fuera de lo que es el propio baile. Lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, mi prima es atleta de alto rendimiento y, claro, yo veo sus entrenamientos y están súper determinados, tienen su descanso, tienen sus cosas súper, vamos, tienen una tablilla con todas sus cosas, incluso alimentación. Pero en nuestro caso... Yo no sé cómo, por qué, pero al ser artístico es como que no se le da tanta importancia. Por lo menos en la danza española, en el ballet clásico sé que sí, sé que sobre todo los chicos, bueno, las chicas también, o sea, unas jornadas de flexiones de abdominales, de un trabajo físico fuerte. Pero en la danza española, pues no sé por qué, pero eso no está tan a la orden del día, ¿no? Entonces... al final el trabajo que yo hago, mucha gente sí que se va al gimnasio. Yo es que sé que eso conmigo no funciona. Yo me paso bailando de 9 a 9, pero porque es también mi forma de entrenar otros estilos de danza o quizá la parte más flamenca, que es un mundo aparte que hay mucho trabajo que tengo todavía que hacer, la parte más contemporánea o sobre todo también trabajo de creación. Es lo que me gusta hacer. Entonces para mí es más trabajo de danza, continuar con el trabajo de danza. Es que, por ejemplo, que has mencionado lo de las lesiones. Claro, al final, una lesión me quiero imaginar a lo mejor de rodilla o de tobillo que te puede tener fuera un año, eso al final, o sea, te deja fuera de tu trabajo. Y sobre todo si los contratos son temporales. Sí. ¿No? O sea, se olvidan un poco de ti, ¿o no? Sí. O sea, y se olvidan tanto de ti como si tienes lesiones como cuando te haces típica gira mundial o típico proyecto de me ha salido un hotel en China, no sé qué, un año tal. Y mucha gente que le da como mucho vértigo irse porque es como es que a la que vuelva ya nadie me conoce, ¿sabes? Y al final lo que te da trabajo en Madrid o por lo menos en mi profesión es estar en la rueda. Que te vean, que te conozcan, que te todo. Y las lesiones sí. O sea, son muy complicadas. ¿Has tenido alguna grave tú? La verdad que no, o sea, toco madera, pero no he tenido ninguna lesión complicada, he tenido muchas sobrecargas y obviamente fisio y he tenido principio de artrosis en un lugar y no sé qué, pero ya está trabajado, pero no. ¿Cómo de emocional es el baile? Porque tú has dicho que estás de 9 a 9 bailando, te tiene que gustar mucho el baile. A veces lo odio, a veces me encanta, no sé, o sea, es que no sé, o sea, al final yo creo que como bailarina y al haber estado tanto tiempo en mi vida bailando, he pasado como por muchas fases con el baile. He pasado por fases en las que tenía ambiciones, ambición de llegar a mi mejor versión, he pasado por otros momentos en los que no quería ni mirarme al espejo, porque pensaba también que la disciplina del conservatorio, la enseñanza en el conservatorio implica mirarte al espejo 25 horas a la semana.
O sea, son muchísimas horas. Cuando eres adolescente, tu cuerpo está cambiando y al final es, bueno, tienes que enamorarte de ti mismo para también poder crear contigo, ¿no? Y porque si te rechazas es que es imposible. Entonces, pues sí, es súper emocional y a mí me ha gustado que en el momento en el que sentí muchísimo rechazo hacia mi cuerpo, hacia el baile en general y no quería, como que más tarde me di cuenta de que, bueno, al final era mi forma también terapéutica de sanarme, ¿sabes? Y eso, pues bueno, al final es lo que más me ha conectado con el baile en los momentos en los que no me he sentido tan conectada a nivel profesional, que a mí lo que me salvaba era pues meterme a un aula a dejarme llevar y decir, vale, es que aquí me siento libre, me siento bien, voy a arropar esta parte de mí también. Intuyo que dependerá un poco de la actuación, pero más o menos ¿cuánto tiempo tardáis en prepararlas, ¿no? En preparar un show? Pues eso depende un montón, porque por ejemplo en esta compañía que estoy ahora, que es una compañía pues formada con sus 23 bailarines, o sea, es una compañía grande, pues claro, el espectáculo era para el Teatros del Canal, que es un teatro importante, entonces pues sí que tardamos. ¿Cuánto tardamos? Espérate. Pues no lo sé, estuvimos desde... Empezamos en septiembre y en diciembre ya estábamos estrenando, por ejemplo. Pero claro, es que depende. He estado también en proyectos que se han tardado mucho más en estrenar, o proyectos que en un mes era como ya tienen que estar, o proyectos que te dicen en una semana esto tiene que estar, ¿sabes? O sea, hay de todo, pero cuando es una compañía grande por lo menos 3 meses, 4. Pero hay compañías que muchísimo más, también depende de la escenografía, de todo lo que conlleve, claro. ¿Cómo son los compañeros en el mundo del baile? Hay mucha envidia, o sea, yo quiero ser protagonista, yo... Bueno, esto igual córtalo. Pero bueno, al principio, bueno, a ver, ¿cómo te digo? Hay de todo, hay de todo. Porque al final también sois como rivales, ¿no? Sí. Claro, estás compitiendo contra que tienes al lado. Técnicamente, ¿no? Al final... Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que la manera más realista y más honesta de verlo es que esto no es una competición porque al final es arte. Entonces, probablemente a ti te parezca X la mejor, pero a ti Y, ¿sabes? Entonces, sí que hay un punto técnico objetivo que es como, vale, esta persona controla o no. Pero ya cuando hay un nivel y todo el mundo está como a una altura artística que tú dices, hostia, es que pedazo de artista, ya es cuestión de gustos, ¿sabes? Entonces, a mí no me gusta verlo como una competición, a mí me gusta verlo como eso, como que cada persona es única en sí misma y es como, vale, este aporta esto al arte, este aporta esto y este lo otro, y está fenomenal. Pero lo bonito, yo creo, por lo menos cuando he tenido a otra persona enfrente que le han pasado esas cosas bonitas, ha sido como, joder, voy a admirar a esta persona y voy a coger lo que ella tiene que a mí me interesa, que me gusta, ¿sabes? Porque si nos quedamos con la envidia es que te hundes en la miseria, no avanzas y fatal. Y es que no tiene sentido, porque lo que te digo es que no estamos compitiendo, porque somos carreras individuales y ni la tuya es mejor ni la mía es mejor, ¿sabes? No sé, es mi opinión, pero sí. ¿Has tenido alguna vez miedo escénico? Jo, muchísimo. ¿Y Sí. cómo se supera? ¿O qué haces? Buah, pues es que no se supera. O sea, a ver, si se supera, se canaliza de otras maneras. O sea, por ejemplo, me acuerdo en el conservatorio. Me pasaba. O sea, cuando me acuerdo que tuve que hacer un par de solos. Y es que antes de salir, o sea, es que estaba a punto de salir corriendo e irme. O sea, irme, pero por la puerta, en plan, esto es una broma, me voy, ¿sabes? O salir y decir, bueno, en realidad no quiero bailar. O sea, esto se acaba aquí. Pero, no sé, al final, como que había algo como más fuerte que era como, venga, hazlo. Y a mí me ayuda mucho, muchísimo, pensar en mis seres queridos, en la gente que yo quiero, sobre todo en mi familia. Yo pienso en mi abuelo, en mi abuela y antes de salir siempre. En plan, sé que están aquí conmigo, o cuando he tenido pareja, o cuando en amigos muy, muy cercanos, siempre es como, pienso en 1 o 2 personas a las que quiero, que me quieren mucho y como que siempre siento que están conmigo, ¿sabes? Y de hecho cuando los compis nos damos mucha mierda entre todos y tal,
a mí siempre me gusta decir como estoy contigo, ¿sabes? Porque es como, me hace sentir bien, es como, no estoy sola, es que estamos juntos, aunque, ¿sabes? Entonces eso me ayuda. Pero es muy difícil y lo sigo teniendo y los nervios antes de salir es impresionante. Se pasa fatal. Ya, imagino. ¿Has visto alguna vez, que esto es verdad que es muy peliculero, pero alguna vez algún compañero tuyo que digas, joder, es un bailarín o una bailarina increíble y que el miedo escénico le bloquee completamente? No lo he visto tan de cerca, pero sí que he visto compañeros que quizá brillan más en el estudio que en el escenario, ¿sabes? Que tú dices, porque se sienten más libres, porque al final tú le ves en el estudio y dices, hostias, chaval. Y hay gente que quizá en el estudio dices, bueno, y luego le ves en el escenario y dices, es que es un puto monstruo escénico, ¿sabes? Porque hay gente que se viene arriba con eso. Pero a mí también me pasa, o sea, aunque tenga miedo escénico, sí que es verdad que hay un punto que cuando estoy en un ensayo y viene alguien a verme, me vengo arriba porque es como, bueno, venga, hay que hacerlo bien, ¿sabes? Entonces, eso, que hay gente que se viene arriba con otra gente y gente que se viene abajo. Pero creo que lo que más cuesta, más incluso que enfrentarte a un público, es bailar tú delante de tus compañeros, ¿sabes? Cuando tienes que bailar y sabes que la gente de tu alrededor sabe y es como, hostia, me toca hacerlo a mí, ¿sabes? Pasa un poco como con los músicos, ¿no? Que muchas veces dicen, vale, pues si me equivoco se dará cuenta el que tengo al lado tocando, pero no el del público que no sabe si estoy tocando una nota u otra. Total. En una actuación, mira, viene también a raíz de esto, ¿está todo meditado o hay parte de improvisación? Depende. O sea, a ver, es que, bueno, dentro de la danza española hay como, bueno, y el flamenco, en donde me muevo yo, hay muchos tipos de compañías. Hay compañías que son, sobre todo las más tradicionales, lo suelen llevar todo súper medido, pero vamos hasta la pestaña, dónde voy yo, dónde vas tú, no sé qué. Y luego hay otras en las que he trabajado que son mucho más libres, ¿sabes? Y eso mola bueno, a mí me encantan las dos, pero en las libres pues mola muchísimo más porque al final da pie. O sea, si tienes un buen día, si no, pues igual. Pero eso da pie a que nazcan cosas nuevas, cosas como mágicas que no las podías haber estudiado, ¿sabes? Dentro de la danza española, ¿qué posición crees que tiene la mujer en sí? La mujer. Bueno, pues igual que el hombre, ¿no? ¿Crees que hay desigualdad o no? Ah, sí. O sea, creo que hay desigualdad en el sentido, pero lo que te digo, que hay mucha más competencia de mujeres porque somos muchas más, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tanto en los conservatorios ya empieza habiendo una clase de 10 mujeres y 2 hombres. Esa era mi clase todo el conservatorio prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto ya, sobre todo en los cursos altos, que nos empiezan a separar, porque las técnicas son diferentes, porque la forma de bailar... esta danza que es tan tradicional es muchas veces muy diferente, entonces está el repertorio de chicos y el repertorio de chicas, y nos separan. Entonces, claro, ya empieza desde ahí, tío, que no es lo mismo dar una clase 10 personas que 2, porque esa clase de 2 es una clase particular. Claro, entonces al final la exigencia o la disciplina que ellos han tenido de enfrentarse en solitario, pues quizá no la han tenido la mayoría de mujeres que han estudiado, a no ser que se hayan puesto a estudiar por su cuenta o tengan sus proyectos aparte. Por eso te digo que ya empieza desde ahí. Y luego, cuando sales a compañías profesionales, claro, tú, si quieres trabajar en una compañía de calidad siendo mujer, tienes que tener un nivelazo que te cagas porque hay 50 leonas que es que bailan increíble. O sea, hay en el mundo de la danza unas mujeres que bailan pero a rabiar, ¿sabes? Y claro, tienes que estar a la altura si quieres estar ahí. Y sin embargo, en chicos, pues bueno, hay chicos brillantes que tú dices, guau, 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 es que este chico, y es que cuando hay uno es que no le falta trabajo de nada, pero incluso si tú tienes un poquito menos de nivel, tampoco normalmente te va a faltar el trabajo porque siempre necesitan chicos en compañías, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es más complicado ser mujer, sí, absolutamente. ¿Por qué crees que hay menos hombres? Igual hay un cierto estigma en la sociedad al hombre bailarín. Bueno, sí, o sea, sí, a ver, eso desde siempre, sí. Es verdad que creo que con los años se ha ido... Sí, pero bueno,
sí que es verdad que sigue estando, sigue habiendo... Pero fíjate que me llama la atención que en danza clásica siempre había más o menos el mismo número de hombres que de mujeres. Incluso me he encontrado clases que había más hombres, ¿sabes? Pero en danza española, no sé por qué, pero sí, bueno, por lo menos las generaciones que me ha tocado vivir siempre había muchos menos hombres. Y no sé, quizá también viene pues eso, del colegio, de la educación, de los padres, pues de muchas cosas que quizá no es tan normalizado apuntar a un niño a baile, sí. ¿Cuáles son las cualidades que dirías que son más importantes en un bailarín? A una bailarina. La cabeza. O sea, tener la cabeza en su sitio y sobre todo confiar en ti. O sea, si tú no confías en ti, no va a confiar nadie. Creer que lo que tú estás haciendo merece la pena y que vales para ello y yo creo, sobre todo, creer que tienes algo que contar. Porque si no, bueno, no sé, o por lo menos yo lo veo así, si no yo no me dedicaría a esto, ¿no? Porque si yo digo no tengo nada que aportar, pero yo para mí la cualidad más importante es creer en ti y tener la cabeza firme y tener claro que esto es lo que quieres. O sea, tenerlo clarísimo. Y luego ya de cualidades, pues... Bueno, es que es la cabeza, porque la cabeza lo hace todo. Porque tú puedes quizá no tener condición física o puedes quizá tener un poquito mal el oído, pero si tú tienes la actitud y las ganas y la cabeza de decir, yo quiero esto, pero no lo quiero como, ay, lo quiero, tal, me gusta, qué hobby, tal, me gusta decir que soy bailarina. No, de quererlo es que me muero por esto, es que es mi vida entera, ¿sabes? Si tú tienes eso... Tú llegas a donde quieras, pero yo creo en cualquier profesión. Qué bueno. ¿Tú crees que en España se está perdiendo un poco la cultura del baile? Como que igual los jóvenes no van tanto al teatro. Sí, o sea, es una pena, pero sí. No es que se esté perdiendo, es que la gente no lo conoce. O sea, a mí muchas veces cuando he estado ¿cómo os digo? En situaciones de fiestas, en situaciones sociales, eso, me ha dado vergüenza a veces decir que soy bailarina porque a veces pienso, es que no van a... O sea, voy a decir que soy bailarina y la gente no va a saber lo que es, pero porque además una vez me pasó que un chico random por la calle me dice, ¿tú a qué te dedicas? Y le dije, pues yo soy bailarina profesional. Yo ahí como, bueno, he estudiado 10 años en un conservatorio y tal. Y de repente me dice, ¿haces striptease? Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué me estás diciendo? O sea, se me cayó la cara de vergüenza de pensar, esta es la imagen que tiene la sociedad si yo digo que soy bailarina, ¿sabes? Y al final como que se me cayó la cara de vergüenza, es como, no, o sea, trabajo en uno de los teatros más importantes de Madrid, estudio en el mejor conservatorio de España, o sea, como, no sé cómo explicarte, que era como que se me rompió el corazón de pensar, es que no tienen ni idea. Qué duro, chaval. La Sí. ignorancia, Total. lo que hace, tío. Sí. Qué pasada. ¿Y qué se podría hacer entonces para que se diese más a conocer el baile? Yo no lo sé, o sea, sé que, por ejemplo, en el conservatorio teníamos jornadas de creación de nuevo público, que traían a gente de institutos, de conservatorios, o sea, de otros conservatorios, tal. Sobre todo que la gente vaya a ver danza, ¿sabes? Que la gente vaya al teatro, porque es que a la gente le encanta. O sea, sobre todo a ver cosas de calidad. Yo entiendo que hay de todo, ¿vale? Porque eso, bueno, como en todo. Pero si tú vas a ver algo de calidad de danza, es que no sales indiferente. Te puede gustar más o menos, pero no sales indiferente, ¿sabes? Tú que has estado... Esta pregunta la hicimos en un episodio y a mí siempre me ha generado muchísima curiosidad. Has estado muy cerca siempre tú de la música. Estudiando... Y además, joder, es que bailar forma parte también de expresar la música. Y me gustaría saber qué opinas tú de la música de hoy en día. La música comercial. ¿Qué opinión tienes? A ver, bueno, no sé. A ver, creo que hay música y música. Creo que hay música actual muy, muy buena. Creo que hay grandes artistas que están haciendo barbaridades y cosas preciosas. Lo que pasa es que no sé cómo explicarte. Bueno, a ver, yo tengo mis gustos personales. A mí lo que es la música comercial o tal me puede gustar para un determinado momento, pero no para otros, ¿sabes? Y también siento que como que la gente no, como que no sabe que hay más música más allá de eso. Y ese es el problema, porque si hay esa música comercial, pues yo creo que bien, que puede gustar a la gente, que no sé qué, que no sé cuántos, o puede servir para entretenerte, pero bueno, que
que hay que tener un conocimiento de que eso no es lo único que hay muchas cosas muy, muy buenas. No sé, en verdad yo ahí no me puedo meter tampoco porque no es mi terreno, perdón. No, que va. ¿Qué te aporta a ti el baile? Buah. Pues creo que me aporta mucha conciencia de cómo estoy yo ese día, principalmente a nivel físico, a nivel mental. Llegas al estudio y dices, vale, hoy estoy de esta manera, hoy estoy de otra. Conocerme a mí misma, principalmente. En mi forma de afrontar las cosas, sobre todo cómo responde mi cuerpo. O sea, conocerme a mí misma, tanto física como mentalmente, eso es lo que ha hecho principalmente. Y luego también, no sé, pues a mí me ha transportado a emociones y lugares que quizá no habría conocido si no lo hubiera vivido en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, no sé, sobre todo me ha llevado a conocerme a mí misma. ¿Cuál dirías que es el momento más complicado que has vivido en tu carrera como bailarina? Pues en mi carrera como bailarina, bueno, quizá los momentos en los que no he tenido trabajo, ¿sabes? Quizá los momentos en los que he sentido que digo, es que estoy a esto de tirar la toalla porque ya no, porque siento que no va, que he sentido que no valía, o que nadie cree en ti, o que tienes como esa sensación, ¿sabes? Que luego hay muchos amigos que te dicen, pero ¿cómo vas a creer en ti si no sé qué, sabes? Todo eso está en la cabeza, ¿sabes? Pero sobre todo en los momentos en los que he sentido que, pues que no tenía trabajo principalmente, que no tenía ese reconocimiento externo que quizá me iba a hacer avanzar, que luego, como reflexionándolo con el tiempo, es como, creo que lo peor es carecer del reconocimiento interno. El externo, pues bueno, puede llegar o no, pero que lo más importante es tener tú la cabeza en tu sitio. ¿Y cuál es el momento más bonito que has tenido tú? Buah, pues he tenido muchos. He tenido muchos. Mira, el otro día tuve uno muy bonito que fue que terminamos una actuación y se levantó una mujer que conocía y me dio un ramo de flores en el saludo. Y eso para mí, bueno, casi me pongo a llorar. Pero... Y sobre todo de momentos muy bonitos, creo que me los llevo con compañeros, de haber compartido pues ensayos muy emocionales o habernoslo pasado genial en el escenario, y sobre todo también cuando he tenido la oportunidad de hacer papeles que yo he sentido que me expandían como artista, que yo decía, ¡buah! Que al principio decía, ¡qué miedo! Y creo que, fíjate, no es de los peores momentos, pero sí es a veces muy duro porque la gente piensa, bueno, cuando tú llegas es lo fácil y es como, ¡buah! Te han dado el papel protagonista o no sé qué. Pero, tío, es que cuando te lo dan es cuando empieza toda la responsabilidad y toda la cosa mental de decir, ¿y si no estoy a la altura? ¿Y si me lo han dado y no valgo? Y todo eso, fíjate, todo eso me ha costado a veces mucho más que el que no me den la oportunidad de nada y decir, venga, me lo ocurro, ¿sabes? Pero sí. ¿Haces tú el test? Bueno, ¿crees que nos estamos dejando algún tema de que hablar que te gustaría hablar? Es que nosotros de baile... Sí, de baile nos enteramos relativamente poco. Entonces, si creéis que hay algo que tengas que decir que, joder, pues alguien que se esté preparando para esto necesita saber esto. O que sea un tema interesante, así... Ay, no sé, pero claro, sobre danza, tal, no sé. Sí, a ver, bueno, en plan, bueno, para contar un poco, pues sí, lo que hago, porque realmente como que hemos dicho danza española y tal, pero que yo creo que la gente no sabe lo que es la danza española. Por eso lo que hemos hablado del desconocimiento y todo eso, que, o sea, la danza española, lo que estudiamos nosotros, pues se compone de 4 disciplinas, que son el folclore, que bueno, que son como los bailes tradicionales de cada lugar, la muñeira en Galicia, yo qué sé, el charro en Salamanca, la jota en Aragón, por ejemplo. La escuela bolera, que es como una disciplina que se baila con zapatilla de danza clásica de media punta y castañuelas, y que es la disciplina con más técnica de danza clásica, o sea, giro, salto, mucho brío, mucho carácter. El flamenco, que al final es una disciplina en sí misma y incluso hay especialidad de flamenco sola en otros conservatorios. Y la danza estilizada, que al final es un poco como una modernización de las disciplinas de la danza española en general. Y actualmente pues se hacen cosas muy fusionadas con el contemporáneo. Al final, la gente de danza española tenemos que controlar muchos lenguajes.
que eso pues se desconoce y bueno, me parecía interesante contarlo. Y, por ejemplo, ¿hay gente que solo está especializada en una de ellas? ¿O tienes que estar en todo? Pues mira, eso es interesante porque, o sea, tú cuando haces el conservatorio de danza española lo haces todo, tú tienes que estudiar todo, las 4 disciplinas y ballet por un tubo, porque al final la danza clásica es la base de un bailarín de danza tradicional al final. Pero sí que, claro, al final, como toda persona humana, pues se te dan mejor unas cosas u otras, ¿no? Y te sientes más identificado con un estilo o con otro. Y claro, hay mucha gente que sale del conservatorio y lo tiene muy claro de yo soy especialista en esto. Tengo una compañera buenísima, Cristina Cazorla, que es bolerista, por ejemplo, bueno, especializada más bien en escuela bolera, ¿no? Aunque ella lo hace todo. Hay gente que se dedica plenamente al flamenco porque dice yo quiero esto, ¿sabes? Hay gente, bueno, pues hay gente de todo. Lo que pasa es que es verdad que luego para una audición, para un ballet público o para una compañía grande, pues normalmente te piden, claro, en la audición te piden hacer todo. Obviamente tú en tu disciplina más fuerte, pues te pones delante o lo das todo tal, pero no sé, a mí es que por ejemplo me encantan las 4 y bueno, quitando el folclore es lo que menos controlo, pero las otras 3 siempre he intentado hacer como de todo. Lo que pasa es que es muy complicado porque también son cuerpos distintos. Claro, como un atleta de heptalón o de decatlón, el que tira es porque tiene más fuerza, pero quizá le cuesta más el salto. Entonces, pues eso también tienes que ir viendo tu condición física y como un poco ver... La gente que hace mucho zapato, mucho flamenco, quizá tiene la pierna más dura y le cuesta más hacer escuela bolera, que necesitas tener la pierna más flexible. Es una movida, pero y hay poca gente que tú digas, es que es brillante en todo, es que es muy difícil. Claro, si encima te exige... Claro, pero porque además antiguamente era como rollo, pues eso, este destaca en esto, este destaca en lo otro, y si tú puedes hacer tu carrera destacando en algo es maravilloso, porque es como, buah, es que es mi sello, pero si tú no lo tienes claro y al final te gusta un poco todo, es como, vale, pero a ver cómo puedo encontrar mi propio lenguaje dentro de cada cosa para que, pues lo que hemos dicho, que no es una competición, sino que yo sea diferente o que encontrar como mi cosa especial que me diferencie en un poco las 4 disciplinas. Pero tú, por ejemplo, o sea, la compañía puede estar preparando, o el mismo grupo de bailarines puede estar preparando 2 actuaciones distintas de 2 disciplinas distintas a la vez. Claro, en la compañía, por ejemplo, nuestra, hay gente pues que es más fuerte en zapatilla y hay gente que es más fuerte en zapato. Y claro, pues a la gente más fuerte en una cosa la ponen en una cosa y la otra en la otra. Hay gente que sirve para las 2 y pues puede estar en las 2 o no. Es que es complicado y luego hay compañías que, claro, que solo que requieren, por ejemplo, más que seas fuerte en una cosa, que tengas un movimiento más contemporáneo quizá, o que seas más tradicional, o que seas una cosa física determinada, porque a mí yo me he encontrado audiciones que si no mides menos de... O sea, si mides menos de 1,65, 1,70 te largan, ¿sabes? Y yo pues no he podido mentir, soy un tapón. Entonces yo hay cosas que no he podido hacer por eso, ¿sabes? Hay mucha cosa canónica también, que quiero este perfil. Como los actores. Hemos preparado un test así más rápido. Ay, vale. O sea, si puedo responder breve, mejor. Si no, no pasa nada. Sí, verdad, que me enrollo como las bestianas. No, que va. ¿Se puede vivir de la danza? Sí, lo que pasa es que muchas veces no siempre bailando, muchas veces pues quizá también tienes que hacer otras cosas dentro de la danza como dar clase. ¿Cuántas horas le dedicas a la semana? Yo muchísimas. No sabría decirte, como una media de, si hacemos 6, pues una media de 9 al día, 8 o 9 al día. ¿Es un trabajo más físico o mental? Ambas, pero yo te diría que mental. ¿Has pensado en dejarlo alguna vez? Sí. ¿Improvisar o coreografía marcada? A mí me encanta improvisar. ¿Sala grande o sala pequeña? Depende. Es que me gusta todo, pero hay una sala pequeña, me encanta. ¿Qué es lo más raro que te han dicho después de una actuación? Qué
¿Qué es lo más raro? No lo sé. Lo que más te ha llamado la atención. Ay, es verdad que tengo que pensar. ¿Qué más me ha llamado la atención? Bueno, hace poco me compararon con... Vino un hombre a verme al tablao y me comparó con una bailadora antigua a la cual admiro mucho y me llamó mucho la atención porque no me lo esperaba para nada. ¿Con quién era? Con Merche Esmeralda. ¿Qué no ve la gente del sacrificio que hay? Pues... yo creo que no ven... De la gente que viene a vernos bailar, ¿te refieres? Buah, es que yo creo que es como cuando vas a ver bailar solo se ve el resultado, es que creo que no se ve nada. Realmente, no lo sé. Buah, es muy difícil, perdón, no tengo ni idea. Creo que al final, si no lo conoces, parece muy fácil, pero en realidad no lo es. ¿Has bailado lesionada? He bailado con dolor y malita. ¿Prefieres ensayar sola o en grupo? Sola. ¿Qué te da más miedo, olvidar pasos o caerte? Caerme quizá, porque olvidar pasos me los invento. ¿Un momento en el que dijiste, por esto bailo? Wow. Cuando salí estaba mi abuelo llorando. ¿Tan infravalorado por ser bailarina? Sí. Si no fueses bailarina, ¿qué serías? Actriz de teatro físico. Y termina la frase, bailar para mí es... Bailar para mí es... Wow, perdón, estoy muy complicado. Bailar para mí es... pues quizá bailar para mí... conectarme. Bailar para mí creo que es conectarme conmigo misma. Qué bueno. Siempre terminamos los episodios con la misma pregunta, la hacemos a todo el mundo. Y es, si tuvieras un hijo ahora mismo de 18 años, ¿qué consejo le darías? Que hiciera lo que quisiera, que fuera feliz, que buscara su felicidad plena, en lo que sea, pero que se quite ruido externo y que se centre en sí mismo, en ser feliz y en irradiar energía positiva siempre.